Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy también tenemos una visita muy especial, como siempre. Acá vienen solo visitas especiales. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Lourdes Reyoso de España. Hoy el charco que cruzamos el otro día fue a Uruguay, mucho más cerquita, hoy es enorme. Le damos la bienvenida. Ella es psicóloga y sexóloga y experta en comunicación estratégica. Muy bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias por haberme invitado, María, y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que yo creo que todos los padres deberían de tener una plataforma como la tuya para que estemos informados, pero no de lo que aparentemente es cierto y necesitan los niños, sino de lo que realmente necesitan los niños. Así que enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, gracias por tus palabras, gracias por sumarte a esta convocatoria. A mí me conmueve profundamente porque cada convocatoria que hago, a cada persona que convoco para esto, sin dudarlo, está ahí y dice presente. Sin duda, todos los que estamos reunidos en este tema entendemos que la prioridad son los niños, no somos nosotros, pero para que la prioridad realmente sean los niños, tenemos que primero trabajar en nosotros, que somos los adultos, que tenemos la vida de ellos en nuestras manos. Una experiencia que te ha marcado en tu paso por la escuela. Esa experiencia, que habrán sido muchas, pero digo, la experiencia Sí. de atravesar el bullying en la escuela. Yo era una niña, creo que es algo que todavía no ha cambiado demasiado en mi personalidad, que nunca he soportado el maltrato, ¿no? Y a pesar de ser una niña muy, muy menuda y muy chiquitina, que no, no he dejado tampoco de serlo, cuando yo veía a un abusador, irremediablemente me metía en su defensa. Hasta que, bueno, yo aparecía magullada un día, otro día, hasta que un día aparecí con un diente partido. Y entonces mi madre, bueno, decidió que, bueno, que tenía que cambiarme de colegio. Y yo, bueno, vi que en un colegio en el que había un abuso de insultos, de empujones, de humillaciones, me cambié a un colegio que únicamente era, porque era de monjas, era de niñas, pero yo seguía viendo que las humillaciones o las vejaciones o los juicios, sobre todo las jerarquías, se seguían dando y no había censura. Era como todo se puede decir, puedes humillar a un ser humano y como no hay golpe, no hay daño, ¿no? Entonces yo, que siempre he sido una persona muy sensible, yo entendía que a pesar de que no haya golpes, sí que hay daño. Luego, como psicóloga, he sido muy crítica con esa idea de que solamente hay daño si tú te sientes inferior. Me parece una doble vejación, porque es como que nos hacen pensar que si un ser humano es humillado, humillado y humillado de una forma recurrente, si le lesionas por él, ¿no? Luego fíjate qué cosa más terrible que estamos poniendo la responsabilidad de la víctima, que es algo que está muy de moda, ¿no? Sí. Y que no deja de ser una comunicación perversa y de manipulación. La humillación es un maltrato. Cuando yo juzgo y critico a un ser humano, eso es un maltrato y solamente hay que responsabilizar a quien lo hace mal. Es decir, el hecho de que a mí me duela una falta de respeto no es una debilidad, es una grandeza porque es como que dentro de mí, de un modo claro, hay un entendimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Que a mí me duela el maltrato que tú generas sobre otro ser humano es una grandeza porque si a todo el mundo le doliera el maltrato sobre los seres humanos, el mundo sería mejor. Luego, toda esta psicología de que no te afecte, que no te duela, que si algo te afecta es porque algo malo hay en ti, a mí me parece, una vez más, pues bueno, pues una utilización insana de la psicología Ujú. que no corrige la agresión, no corrige la falta de respeto, sino que hace que tengamos esa comunicación cuando hay un niño al que le está lesionando, no hagas ni caso, si ya sabes que es mentira, no tiene que afectarte, tú piensas en otra cosa o defiéndete. Todo eso, si tú te fijas, le coloca a él en la responsabilidad de que algo le duela. Luego, no solamente está sufriendo el maltrato de los abusadores, sino de todos aquellos que en lugar de acompañarle, de comprenderle, de empatizar con su dolor, le decimos que tiene que hacer algo con su dolor porque su dolor es un error. Si Ujú. esto fuera una plancha y me colocas una plancha, el que me duela que me coloques una plancha va a hacer que yo pueda reaccionar y alejarme.
Ujú. Si yo niego ese dolor y yo me quedo junto a esta plancha, no voy a tener quemaduras de primer grado, voy a tener quemaduras de tercer grado, porque el dolor es un indicador que me dice que hay un estímulo que es nocivo. Y todo esto que estamos haciendo, ¿no? De decir que no te duela, que no te afecte, no debería afectarte, no debería dolerte, para mí es una comunicación muy perversa. Totalmente de acuerdo, es maravilloso lo que vos acabas de relatar con una claridad y con una precisión hermosa y amorosa. Y mientras vos hablabas, además de ir como procesando todo lo que vos estás diciendo, porque además lo vivo muy de cerca, eh, pensaba en cómo impacta esto que vos estás contando en una situación como en la que nosotros estamos atravesando, en la que aquí en Argentina, a partir de este año, se pasó por decreto las escuelas estatales de jornada simple, que eran 4 horas, a jornada completa obligatoria. Entonces, pensando en todas estas situaciones que están sin resolver y sin atender, imaginémonos en la cabeza y en el alma de un niño que en 4 horas venía sin poder resolver estas situaciones, tener que además ahora padecerlas durante 8 horas, sin que nadie los mire, sin que nadie atienda estas situaciones, estas contingencias y estas aberraciones que vienen atravesando los niños, ya sean de sus propios pares, de sus propios compañeros, y también de los adultos que intervienen como docentes en esas 8 horas de escuela. Que no todos, pero muchos de ellos están con una falta de capacitación muy importante. No se han ayornado. No digo que los docentes tengan que ser psicólogos, pero deberían estudiar psicología. En ese momento, ¿quiénes te contuvieron a vos cuando vos atravesabas esa situación? Desde la escuela y desde tu entorno familiar, desde los dos lados. Bueno, desde la escuela yo recuerdo que había una monja que daba naturaleza y que también daba religión. Yo escribía mucho, hacía mucha escritura automática y escribía poesía desde muy pequeña. Y era una forma de expresar cómo yo me sentía. Y entonces ella me pedía que la escribiera, ¿no? Tú escríbeme alguna poesía. Y entonces ella, por ejemplo, me dijo, a mí, intenta hacerme alguna poesía eh, que termine bonito, que sea bonita, que sea alegre, ¿no? Bueno, era una forma para, lógicamente, para intentar sacarme de todo aquello que yo expresaba, porque yo expresaba un poco el dolor que veía a mi alrededor. Que yo creo que hay mucha violencia que no se ve, que no se ve porque no es física y somos bastante ciegos ante todo lo emocional y sin embargo hay quien lo capta, ¿no? Pero escribir el dolor en realidad es como una manera de decantarlo. Luego yo creo que ella intentaba ayudarme, pero lo hacía de esa forma que lo hace la mayoría de las personas, que es intentando que veamos la vida de otra manera. En lugar de entender que eso que vemos de la vida está bien visto, habría que cambiar eso que está ocurriendo, ¿no? Y empezando por qué, empezando por darle importancia a lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, somos una sociedad adoctrinada en quitarle importancia al dolor y por tanto cuando yo le quito importancia al dolor, estoy legitimando todos los actos y las conductas que realmente son insanas. Es decir, nunca culparíamos a un perro porque tenga un olfato poderoso Ujú, y pueda oler a pudredumbre. ujú. Entenderíamos que el olfato, ese olfato bien desarrollado, simplemente detecta lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Sin embargo, las personas sensibles, que tenemos este gran olfato ante la podredumbre, es como si hubiera un empeño en que no nos puede oler mal, ¿no? En lugar de, bueno, es que te huele lo que hay. Y Ujú. en mi casa, a mí, de alguna forma, bueno, me educaron no en la religión de la iglesia, ¿no? De esta de tienes que ir a la iglesia, pero sí en considerar que hay algo que está por encima de nosotros, que está dentro de todos nosotros y con quien podemos comunicarnos y a quien podemos escuchar, ¿no? Entonces yo tengo este ejemplo que mi madre me decía, por ejemplo, Lourdes, ¿estás hablando sola? Y yo, por ejemplo, decía, no, estoy hablando con Jesús, ¿no? Yo contaba los problemas
y una voz mucho más sabia que yo, mucho más inteligente que yo, me hablaba de, bueno, de que había personas que únicamente podían golpear a otros seres humanos porque era una forma de sentirse superiores, ¿no? A aquello que se sentían. Era como si aquella voz me ayudara a sobrellevar lo que venía. Y ese permiso por creer que había una voz inteligente, realmente fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque todos podemos tener esa voz que nos dice de una forma más sosegada algo que deberíamos escuchar, ¿no? Pero hay que parar y escuchar el silencio, porque a veces en el silencio uno puede tener una información muy válida. Y luego a lo largo de mi vida, bueno, cuando decidí estudiar psicología, me ayudaron porque me permitieron hacerlo muy a mi manera, ¿no? Yo ahí he visto, pues bueno, como hay una ciencia, ¿no? Que nos quiere convencer de ciertas cosas, que fue el primer libro que yo escribí, y datos que se han tenido, interesa mucho que los cambiemos de una forma radical, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de los niños y de la necesidad de estar tantas horas fuera de casa, todos los psicólogos hemos estudiado la importancia vital y determinante de un apego seguro, de que el vínculo en los niños es lo que le da más confianza y más seguridad. A partir del momento en que un ser humano es seguro, ese ser humano será un ser humano con muchas más posibilidades de aprender y de estar en equilibrio. Sin embargo, esta idea de que eh, no tenemos tanta necesidad de vínculo o que para que un niño tenga capacidad de relacionarse con otros es importante llevar una guardería, que eso mejora sus habilidades sociales, es un gran engaño, es una gran mentira. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo pueblísimo que no hay prácticamente niños y mi hija no ha ido nunca a ninguna guardería, ha estado con quien tienen que estar los niños, que es con las figuras adultas que los aman, que les pueden dar un vínculo, un apego seguro, un contacto físico, ¿no? El que un niño esté en brazos, que sienta caricias, que sienta el calor humano, es determinante para el equilibrio. Hay muchísimos estudios que ya esto lo han demostrado. El hacernos pensar que un niño tiene que ser independiente, que la dependencia emocional es algo nocivo, cuando Bandura, ¿no? Cuando hablan de dependencia emocional, los niños que eran dependientes emocionalmente, hablan de que eran niños con mucha más empatía, más asertividad, más respeto por el otro, capacidad de vínculo, ¿no? Y de relación, y sin embargo se cogió el término, ¿no? De dependencia emocional, se tergiversó absolutamente y ahora parece como que ese niño dependiente emocionalmente tiene un tipo de tara, ¿no? Claro. Y entonces esos niños que son más violentos, más agresivos, que no se saben vincular, parece como si, como son más independientes, fueran más fuertes, cuando es justamente todo lo contrario. Estamos vendiendo como fortaleza lo que únicamente es aquello que hacen todos los animales inseguros, que es una actitud más violenta, Ujú. ¿no? Y entonces estamos como creando ese campo precisamente donde puede proliferar, pues bueno, muchísimas patologías, muchísimos trastornos, muchísimas dificultades, porque cuando yo a un niño le escolarizo demasiado pronto, muchas veces le pongo ante la lectoescritura cuando todavía no hay una lateralidad, cuando el niño todavía no está maduro, le hago someterse a demasiados tiempos de quietud cuando el niño necesita movimiento, necesita descubrir, necesita asombrarse. Entonces hay muchos diagnósticos de hiperactividades, déficit de atención, dislexias, porque estamos empujando a un niño a a una corriente académica que no respeta los ritmos y las necesidades de los niños. Y ahí, lógicamente, bueno, pues se pueden proliferar muchas cosas, pero desde luego no va a haber un equilibrio en esos niños como lo hubiera habido si hubiéramos respetado más sus tiempos y sus necesidades. La importancia que tuvo que dentro de tu escuela, que en el ámbito en donde vos la estabas pasando mal, hubo una persona que supo lo que tenía que hacer. E indudablemente eso marcó una gran diferencia, ¿no? Entre empujarte al abismo o retenerte para que no te caigas en él. Ese maravilloso gesto sabio de una persona que sabía lo que tenía que hacer, porque yo estoy segura que de no haber mediado dentro de la escuela alguien que supiera lo que tenía que hacer con empatía y con amor, tu realidad hubiera sido otra y tu camino hubiera sido otro. En lugar de quitarle importancia al dolor de un niño, lo que tú le dices es, ¿no? Cualquier paso de cercanía, ¿no?
de cercanía y de respeto, le estás diciendo que no está equivocado, que no está errado. Da igual que tú le digas, bueno, a ver si tú eres capaz de escribirme algo, ¿no? Bonito, y a lo mejor ese niño no es que no tenga cosas bonitas, sino que la escritura precisamente es como si fuera su válvula, ¿no? Y le está ayudando. Pero claro, cuando tú ves que hay una persona a la que le importas y quiere que tú te sientas bien, o le importa lo que tú ves, o le importa el dolor que tú tienes, de alguna forma sientes que no hay nada que esté mal en ti, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces las víctimas de bullying, en primer lugar, no se sienten respetadas, porque los protocolos, por ejemplo, que hay aquí, es que yo cojo a los agresores, cojo a la víctima y yo juntos les digo, cuéntame qué ha pasado, cuéntame qué ha pasado. Evidentemente, si yo soy uno y hay cinco, ¿no?, que me están acosando, en el momento en que tú me preguntas delante de estos cinco, yo estoy amedrentada. Y lo peor de todo es que cuando tú no estás, que eres el adulto, yo me quedo con estos cinco, ¿no? Entonces, evidentemente, todo aquello que yo diga, si lo puedo decir, ya lo estoy viviendo mal, si lo puedo decir. Y todo aquello que yo viva después de haberlo dicho, muy probablemente vaya en mi contra. Algo, quiero decir, los protocolos no son protocolos respetuosos, no hay empatía, no hay una comprensión de la lesión que puede suponer para un niño algo así. Yo, por ejemplo, el segundo libro que he escrito, Escapa del maltrato, hablo del caso de una niña que yo tuve en consulta que sufría bullying y estuvo en la UCI 2 veces y el cirujano pediátrico dijo que no aguantaría una tercera intervención. Y lo que yo comento en el libro es que el maltrato no solamente era eso que estaba viviendo en el colegio con sus iguales, sino aquello también que estaba viviendo por parte de las figuras de autoridad que no estaban siendo capaces de respetar ese dolor, de darle su lugar y de hacer que ella se sintiera respetada cuando expresaba lo que le estaba ocurriendo. Siempre era, no le des importancia, no lo pienses, no le des más vueltas. Claro, ¿qué ocurre? Si yo cuando voy a mi trabajo me agreden sexualmente y a mí me dicen no le des importancia, todos entendemos que es una barbaridad. Si yo tengo que volver mañana al trabajo y tú me dices que yo no lo piense, lo que me puede pasar, todos entendemos que es una barbaridad. El problema del maltrato psicológico es que, como no se ve, decimos este tipo de barbaridades. Pero es que además se suma la barbaridad de decir que si a ti te duele es porque hay una lesión en ti que solamente te puede doler algo si tú tienes una debilidad o si te falta una fortaleza. Entonces, fíjate qué cosa tan terrible, que es como te han robado la cartera porque tú no la llevabas bien guardada. Claro, esto de no entender que si hay un maltrato psicológico es que hay algo que se está haciendo mal y que es ahí donde tenemos que poner el foco. Y que cuando a una persona le duele la falta de respeto es porque tiene amor propio y entiende que eso es incorrecto. Es incorrecto cuando yo lo veo hacia otros y es incorrecto cuando yo lo veo hacia mí. Y a mí hay algo que me dice que esto que yo estoy viviendo o que otros están viviendo no deberíamos permitirlo. Yo hay un libro que tengo de 1800 y pico, de un jesuita belga, que se titula La tolerancia y es magnífico porque habla de que no se puede tolerar que la persona cobarde, la persona ignorante, no es que sea tolerante, es que es cobarde y es ignorante. ¿No? Entonces, una persona que ni es cobarde, ni es ignorante, que es capaz de discrepar, es capaz de discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, no puede tolerar el maltrato psicológico, porque entonces estamos dejando que la mancha de petróleo se extienda por todo el mar. No, no estamos poniendo límites y diciendo esto no, ¿no? Y tenemos que empezar a legitimar el poner límites, el decir no. Y tenemos que empezar a decir que cuando a ti te duele el maltrato, el que se ejerce sobre ti o sobre cualquier otro ser humano, ese dolor es un indicador que está de alguna forma definiendo tu naturaleza y tu humanidad. Y deberíamos tenerlo todos, no considerar que el dolor es esa emoción que hay que erradicar, no, es una emoción saludable que nos permite parar lo que sería insano y tratar de trabajar por una sociedad muchísimo más saludable. Totalmente. Bueno, ahí me das pie para otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión, por lo que vemos, ¿no?, de la poca intervención que hay de parte de los adultos en todas estas cuestiones que tienen que ver con proteger a los niños del sistema educativo, ¿no? Tenemos millones de cosas para hablar con respecto a los niños y a las barbaridades y atrocidades que estamos viendo para con los niños, pero
como enfocándonos al menos en una, ¿no? En lo que es el sistema educativo, en lo que tiene que ver con la falta de intervención del adulto, la falta de reacción del adulto ante estas situaciones de las que vos estás hablando en estos Porque ámbitos. mira, María, uno puede dar únicamente lo que tiene. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo puedo pensar que yo por mi hija eh, mm, haría todo porque la amo, pero yo solamente voy a poder hacer por mi hija lo que yo soy capaz de hacer. Si yo no soy capaz de ir contracorriente, si yo no soy capaz de soportar el que dirán, si yo temo que ser denostada por el mundo, si yo temo ser juzgada o criticada, yo no voy a poder hacer por mi hija algo que vaya más allá de mis temores, de mis miedos y de mis limitaciones. Con algo tan frívolo como el teléfono móvil, tan frívolo. Yo tengo muchísimos padres que se dan cuenta de que sus hijos tienen problemas, eh, no controlan sus tiempos, por ejemplo, con el teléfono móvil. Y ellos dicen, bueno, es que yo le dejo únicamente este tiempo, pero luego tengo muchos problemas para quitarle el teléfono de las manos. Cuando tú les dices por qué solamente les han dado este tiempo y no más, lo que te dicen es que ellos creen que no es bueno que un niño esté con un teléfono móvil en la mano. Y entonces cuando te dan esta respuesta y tú les dices, ¿y qué es lo que ha hecho que tú le pongas el teléfono móvil en las manos? La respuesta en muchísimos casos es, bueno, es que no va a ser el único que no lo tenga. Pero Claro. si yo no soy capaz de soportar como madre que mi hija sea la única que no lo tenga, esa es mi limitación, ese es mi miedo ante el qué dirán, qué puede ocurrir, ¿no? Estos son miedos. Entonces, cuando yo creo que el azúcar es malo, eh, y yo le doy azúcar a mi hijo sabiendo que es algo adictivo, pero luego yo me enfado con mi hijo porque mi hijo no se empeña, se empeña en comer azúcar, pues es una incoherencia. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la tecnología es insana y tú sabes además que es adictiva, si tú se lo pones en las manos a tus hijos algo que es adictivo, lógicamente va a tener luego un problema de control. Y Ujú, tú vas a tener un problema con ese niño. Yo pongo una analogía un poco soez, ujú. que es un poco como si yo tengo un monaguillo y yo le meto la prostituta ¿no? Dentro de la sacristía. Y luego yo me enfado con él porque ha pecado. Claro, Ujú. evidentemente los padres somos los responsables de si pongo en tus manos algo o no lo pongo, y tenemos que entender que a veces les estamos poniendo algo que ni siquiera nosotros como adultos lo gestionamos bien, Ujú. ¿no? Entonces, fíjate que aquí uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no actuamos? Si yo en mi casa, ¿no? En mi casa, tengo tan poca libertad o tanto miedo al qué dirán, que lo que yo hago con mi hijo no va en coherencia y en consonancia con lo que yo haría, sino que yo aquí en parte ya estoy bajo presión social. Claro, evidentemente cuando tengo a todo el grupo en contra y yo tengo que manifestarme y tengo que ir en contra de una institución, de todo un sistema, yo no voy a poder hacer algo más allá de mis capacidades. Entonces aquí tenemos que ser un poco benévolos con nosotros mismos, porque nosotros también tenemos miedos, nosotros también tenemos inseguridades, nosotros también estamos condicionados por el que dirán y por la presión social. Luego aquí está vale, quizá yo debería intervenir, pero para intervenir tengo que plantearme cuáles son, ¿no? Mis puntos débiles. Porque si yo como persona no estoy fuerte, no lo puedo estar como madre por mucho que me gustaría ayudar a mis hijos, ¿no? Y aquí tenemos que ser humildes y entender que no podemos ir más allá de nuestras propias limitaciones, aunque queramos. Eso es que si yo quiero tirarme al agua, ¿no? Y nadar porque, no sé, se me ha caído algo en una piscina, ya, pero si no sé nadar, no sé nadar, por mucho que a mí me gustaría saber, ¿no? Entonces necesitamos nuestros tiempos, necesitamos nuestros ritmos y salir de ese autoengaño que nos hace pensar que yo por mi hija, ¿no? Haría todo, bueno, haría todo aquello que yo soy capaz de hacer como persona. El ser madre no me muta, ¿no? Sería maravilloso que yo soy madre, entonces muto, crezco y evoluciono. Pero por desgracia no es así. Yo me convertiré en madre y seré madre, lógicamente, con mis limitaciones, ¿no? Y no voy a mutar, tendré que trabajarme mis limitaciones para poder ser aquella que me gustaría como madre, pero antes tengo que serlo como persona. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, una forma de mutar es ir evolucionando y la verdad es que uno va Efectivamente. aprendiendo en el camino a ser madre, a ser padre, es algo que se va aprendiendo en el día a día, por eso decimos que nuestros hijos son nuestros grandes maestros espirituales. Sí, muy bueno. Maravilloso, sí, señor. Nosotros aprendemos gracias a ellos, la verdad es que si yo no fuese madre de dos bendecidos hijos, yo no sé si sería la mitad de lo que soy hoy.
y realmente efectivamente. los empodero a mis hijos en eso, y yo les agradezco eternamente todo el camino, inclusive todo esto que estoy haciendo, se lo debo a ellos. Sí. De otra manera yo no hubiera visto el dolor de los niños, no lo hubiera palpado, y no lo conocería y no podría estar haciendo lo que estoy haciendo por mis hijos y por millones de chicos más que en buena hora y Dios mediante se puedan beneficiar con todo esto, ¿no? Mientras vos hablabas, también yo pensaba en esta falta en esto de que la gente no puede sentirse libre, ¿no? Si no es el punto de partida para toda esta inacción. Porque más allá de nuestro propio proceso evolutivo, creo que el no sentirnos libres para poder ser y en consecuencia hacer, creo que es lo que más nos limita. Mm, No es algo fortuito, no es algo al azar, creo que es parte de una ingeniería social que se viene ejecutando desde hace siglos, no décadas, absolutamente, ¿no? absolutamente, Si vos estás de absolutamente. acuerdo. Sí, Eh, los grilletes no hay que ponerlos en las manos ni en los pies de un ser humano, ¿no? El mayor grillete precisamente es ese miedo a ser señalado o a ser denostado por el grupo. Y esto, por supuesto, como tú muy bien dices, es una labor de manipulación absoluta. Ujú, ¿Qué ocurre? Que cuando a una persona tú le dices lo que es correcto, lo que es sano, lo que está bien y lo que está mal, y además lo que dices es que cualquiera que diga algo diferente es un incívico, un insolidario, un retrógrado, un ultraderechas, ¿no? sí, Pues a todas las personas que tengan miedo a ser señaladas con el dedo ya les estás haciendo temer ujú, terriblemente por expresarse con libertad. Y bueno, yo creo que hoy en día si hay una manipulación, una campaña de manipulación sin precedentes, es toda esta campaña en la que a los niños se les tiene que respetar sus derechos sexuales y de identidad de género, e incluso ya de identidad de sentirse una especie u otra. Y decía Aristóteles que no hay respuestas acertadas a preguntas incorrectas. Cuando todo un niño le dice si se siente niño, si se siente niño o niña, es una pregunta terriblemente perversa. Sería como decir si tú quieres más a tu padre o tu madre, ¿no? Quiero decir que la pregunta en sí mismo es totalmente capciosa y eh, no deberíamos eh, aceptarla de ninguna de las maneras. Como nos chirría el hecho de que cualquiera le pregunte a un niño si quieres más a tu madre o tu padre, y esto nos chirría y ujú, nos hace ponernos en guardia. Cuando todo un niño o una niña le preguntas si se siente de un género u otro, tenemos que entender que es el mismo tipo de pregunta, ¿no? Porque eh, uno no tiene que sentirse nada de la misma manera que no tiene que sentir si quiere más a un padre o quiere más a otro. Los niños no se sienten hombres y las niñas no se sienten mujeres. Esto es precisamente la grandeza de la infancia. Mis hormonas, ¿no? Esa tercera parte, ¿no? de la identidad sexual, ¿no? Evidentemente yo no la tengo, luego por lo tanto yo no me siento mujer, yo no me siento hombre. Y yo siempre digo que esta frase de Simone de Beauvoir, donde decía que la mujer no nace, sino que se hace, por supuesto que no nace, porque tú naces niña, no naces mujer, por supuesto. Entonces, es como si ahora todo se hubiera ensuciado y los sexólogos, los que hemos hecho educación sexual, los que hemos hecho una educación sexual precisamente para prevenir el abuso, los que les hemos dicho a los niños, tú no tienes por qué permitir que ningún adulto te toque o te diga que le toques, o ningún adulto es quien para decirte lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Y era una forma de educar en la educación sexual, sí, los niños son de una manera, las niñas de otra, bien, porque tú no puedes prohibir una información, no puedes dar una connotación negativa a lo sexual, pero evidentemente tú educas entendiendo que al niño no le tienes que cultivar la autoerótica, el niño no tiene por qué saber de erótica, es decir, tú le das la información que el niño necesita según sus ritmos, no violentas al niño. ¿Qué ocurre? Que ahora en programas, por ejemplo, que actualmente hay en Pamplona, pues hay uno con a niños de 3 años, 4 años, que dice que van a cultivar la autoerótica. Claro, pero ¿qué autoerótica tienes que cultivar un niño de esa edad? O cuando se hace la pregunta de si tú te sientes niño, te sientes niña, estamos abriendo la puerta para muchísimos problemas de identidad en los niños. ¿Y cuál es la razón?
por las razones que los niños con 3 años, con 4 años, se identifican por roles, por juegos y por fantasías. Es decir, un niño puede decirte que es pirata y que es Superman, y lógicamente el hecho de que diga que es Superman no es que el niño piensa que se va a tirar por la ventana. El hecho de que diga que es pirata no es que el niño piense en que se va a arrancar el ojo, el niño juega a. Entonces, cuando tú le dices si se siente Superman, te va a decir que se siente Superman. Claro que sí. Y te va a dar las razones por qué se siente Superman. Claro, el hecho de que un niño pueda decir que se siente niña o una niña que te diga que se siente niño, que es muchísimo más eh, algo que ha proliferado, tiene mucho que ver con que la mayoría de los héroes, la mayoría de los deportistas que están en la televisión y en los medios, son figuras masculinas. Luego es muy frecuente que una niña que le gusta el fútbol te diga que se siente niño, o una niña que le gustan los superhéroes te diga que se siente niño. ¿Por Mm. qué? Porque lógicamente hay mucha más fantasía con la que ellos juegan, ¿no? El hecho de entender que es una fase de rol y que sola, ¿no? Sin que nadie se empeñe en eres niña, eres niña, eres niña, ni se empeñe pues entonces vamos a tener que llevarte, ¿no? a un endocrino. El Ujú. hecho de que les dejemos simplemente jugar va a hacer que no haya ningún tipo de problemas. O sea, que en un 95% de estos casos no ocurre nada, no hay ningún tipo de daño, de problema, de identidad de género en absoluto. Pero sin embargo, cuando hacemos esta pregunta capciosa y abrimos la puerta, bueno, pues entonces tienes que ir donde un experto porque tú tienes un problema con tu identidad de género. Lo que estamos haciendo con nuestra teoría, que condiciona la observación, estamos creando un efecto Pigmalión, es decir, estamos haciendo que el niño piense que tiene un problema o que la niña piense que tiene un problema. Cuando yo creo que tengo un problema de identidad de género siendo una niña, voy a tener un problema de identidad de género. De la misma manera que si yo tengo unos padres que piensan que soy tonta, y aunque yo hubiera tenido muchísima capacidad, yo al final voy a terminar no teniendo resultados porque yo me voy a creer lo que mis padres se creen, lo que mis figuras de autoridad se creen. Por eso es tan peligroso toda esta campaña de identidad de género que está confundiendo a tantísimos padres y tantísimas madres. Se sabe que la mayoría de los niños que empiezan a transitar de una forma temprana luego pueden arrepentirse. Se sabe que el autismo va de la mano con este tipo de problemas. Se sabe que muchas personas que cuando han ido por este camino han entrado en depresiones muy profundas. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que mi problema a la hora de relacionarme es una identidad de género y cuando yo sigo adelante me doy cuenta de que no era mi identidad de género el problema, podían ser mis miedos, mis inseguridades, pero toda esta trayectoria lo único que hace es que ellos depositen su confianza en la química, en las hormonas, en las operaciones y que cuando han hecho el camino se den cuenta de que ahí no estaba la solución, ¿no? Ujú. Siendo unos ilusos desilusionados que sufren un maltrato que para mí ya es prácticamente institucional, porque los protocolos están ahí, los psicólogos, si no hacemos este tipo de terapia, ¿no? Que se nos está indicando, se nos puede poner unas multas terribles. Luego, por lo tanto, no podemos ayudar más que en ese camino de hormonar, adoctrinar y operar. Estamos abandonando terriblemente a los niños Ujú. por unas premisas hechas o desde la más absoluta ignorancia o desde la más terrible perversión. Yo voto por la segunda, porque no Sí, puede haber tantos ignorantes. yo también lo creo. Además, se está haciendo de forma que en cuanto tú empiezas a hablar así, consideran que eres ultraderechas, retrógrado. Y yo suelo decir que yo he estado en la televisión eh, casi diciendo lo contrario, que había que entender que no todos los niños se sentían bien en ese cuerpo, es decir, la disforia de género existe, que había que respetarlo y acompañarlo, pero evidentemente desde un diagnóstico que es capaz de diferenciar. Ahora no hay un diagnóstico con capacidad de diferenciar absolutamente nada, estamos metiendo todo en un saco, lo excepcional se ha vuelto normal y ahora es el tiempo de decir que a los que no se está respetando es a los niños y niñas en general. Ahora no es la excepción, ahora es la norma. Totalmente. Para mí es perverso, tal como vos lo dijiste. Para mí es perverso. Y lo que a mí me gustaría ver es la vida abarrotada de padres diciendo basta, diciendo que hasta acá llegó toda esta locura y toda esta insanía, que, no sé, a mí no me entra en la cabeza. Eh, Ya. A mí, yo fíjate, María, que lo que sí diría es que los padres y las madres tienen que confiar en su sentido común, eso. que no se sientan menos porque no tengan una especialidad, que no se sientan ignorantes por no tener un diploma en la pared,
la mayor inteligencia es la emocional. Los padres y las madres, solo desde el sentido común, pueden hacer un trabajo magnífico y excepcional. Y yo les animo a que confíen en su instinto y protejan a sus hijos. Absolutamente de acuerdo. Yo siempre hablo de esto, del sentido común, del instinto y del sentido común. Estas dos cosas que vos acabas de mencionar, que son fundamentales para que los niños tengan un futuro. Eran dos preguntas que te iba a hacer. Una la acabas de contestar porque te iba a preguntar qué le dirías vos a los padres para que puedan acompañar a los niños. Y te voy a hacer otra, la última pregunta. ¿Qué le dirías vos a los niños? ¿Qué les dirías vos a los niños si vos fueses una de esas niñas? Yo a los niños les diría que los mayores no siempre son más listos que ellos y que ellos tienen mucho que enseñarles, que no crean que porque una persona es mayor no pueda estar absolutamente equivocada, que se atrevan a hablar y a decir y a defender lo que piensan. Esto te lo digo porque yo he visto niños con mucha entereza a la hora de defender lo que creen y, y esto es lo que los padres tenemos que cultivar en nuestros hijos, esa entereza para defender lo que creen. Esto de que como uno es mayor sabe más que tú, eh, es lógicamente una forma de reprimir y de engañar a los niños. No, podemos ser mayores y estar mucho más confundidos que un niño. De hecho, creo que con el tiempo cada vez estamos más confundidos y más alejados de lo que realmente es importante. Absolutamente de acuerdo. Me encantó hablar con vos, conocerte, hablar de esto que hablamos. Hay un montón de cosas más para hablar, así que cuando quieras y tengas un ratito, volvemos a charlar. Pero te quiero agradecer con todo el corazón que a través de esta charla de café hayamos podido empezar a integrar a dos países que están padeciendo lo mismo. Nos une mucha historia, Sí, nos une mucho presente, un presente triste, pero que lo podemos cambiar. Tenemos sin duda. forma de cambiarlo. El mensaje de que esto no tiene remedio, yo no lo valido, No, porque si no, no claro que estaríamos no. acá sentadas. Eh, Efectivamente. Así Esto va a que cambiar porque todo cambia desde lo pequeño. Y nosotros somos grandes pequeños y somos muchos pequeños. ujú. Así que claro que esto se va a cambiar. Bueno, gracias de todo corazón, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Aprovecho para mandarles a todos en España un beso enorme, que no aflojen, que sigan, así como no lo estamos haciendo nosotros acá, no estamos aflojando y seguimos. Por los niños todo, todo, y cuando digo todo es todo. Así que aquí va mi mensaje tanto para España como para Argentina. Te agradezco con el alma. Gracias, María. Un abrazo enorme. Cuídate muchísimo. Vos Gracias a también. ti. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego.